Les saluda el doctor Reinaldo Pomar. Continuamos con las clases de dermatología. El tema que vamos a tocar ahora es el de tumores cutáneos. Bien, para mencionar los tumores cutáneos benignos, tenemos tumores cutáneos epidérmicos, otros derivados de los melanocitos, otros de origen mesodérmico y los linforeticulares. Los tumores epidérmicos benignos, tenemos la queratosis seborreica, los nevos epidérmicos, que son los lunares epidérmicos, los quistes y el cuerno cutáneo. La queratosis seborreica es una lesión benigna, pigmentada, de aspecto verrucoso, de superficie untuosa, algunos mencionan, que se localiza en cara, tronco, y también en otras zonas, pero es más frecuente en esa zona. Es de evolución benigna, no evolucionan a tumores malignos y se asocia a una mayor edad y a factores hereditarios y raciales. El cuerno cutáneo es exactamente como un cuerno, ¿no? Que es por aumento de la capa de queratina, en lo cual siempre debe sospecharse que en la base puede haber una verruga, un carcinoma epidermoide y una queratosis actínica principalmente. Los tumores benignos derivados de melanocitos tenemos los nevus melanocíticos, nevus de Speed, el alonevus, nevus azul, los léntigos. Mencionar nada más con respecto al anterior que esas lesiones, incluyendo nevus de Smith, son lesiones benignas. En cuanto a los tumores vasculares, tenemos los hemangiomas principalmente y otros tipos de lesiones, ¿no? En cuanto a los hemangiomas, hay que mencionar que los hemangiomas son lesiones que no aparecen al nacimiento, sino aparecen en la primera o segunda semana. Tienen una fase de crecimiento que va hasta al año de vida y luego de eso tiene una fase meseta en la cual se estabiliza la lesión, que va aproximadamente hasta los 2 años. Luego de los 2 años se empieza a regresionar hasta aproximadamente 8 o 9 años de edad. Es por eso que ustedes ven un paciente con un hemangioma, tienen que decirle que el hemangioma probablemente desaparezca a esa edad, ¿no? Y que puede crecer hasta el año de vida. Y es ahí cuando, en esa etapa, donde se da el tratamiento indicado. Actualmente la primera opción para hemangiomas que amerita tratamiento es el propanolol. Otra opción que se usaba hasta hace unos pocos años son los corticoides sistémicos. Bien, tenemos dos lesiones premalignas, epidérmicas y derivadas de melanocitos. Las epidérmicas tenemos la queratosis actínica, la leucoplasia, la papulosis bowenoide, enfermedad de Bowe y eritroplasia de Crigler. Simplemente para mencionar algunas cosas, la queratosis actínica, como ven ustedes en la figura de la izquierda, son placas con superficie costrosa blanquecina que aparecen en áreas expuestas al sol. Por eso se le llama queratosis actínicas o solares, ¿no? Tienen la capacidad de evolucionar hacia un carcinoma epidermoide. Estar causado es una enfermedad de Bowe, son placas eritematosas descamativas irregulares que pueden aparecer en cara, de tronco, son lesiones rojas y se les considera también carcinomas epidermoides in situ. La eritroplasia de Crigler, que aparece en zona genital, sobre todo en zona de pene, en el varón, en el glande, también se le considera un carcinoma epidermoide in situ, y la papulosis bowenoide es otra forma de lesión premaligna. Algunos también la consideran como carcinoma epidermoide in situ. En esas lesiones se ven que se presentan en el cuerpo del pene. Entonces Crigler es en zona genital, Bowe casi siempre es extragenital. En cuanto a tumores malignos de la epidermis, tenemos carcinoma vasocelular y los celulares. De lo que le van a preguntar probablemente sea acerca de los carcinomas vasocelulares o epiteliomas vasocelulares. Es el tumor maligno más común en el ser humano. Se da en personas sobre todo que tienen piel clara, que tienen una exposición crónica a la luz solar, ya sea intermitente o prolongada, donde las radiaciones que van a estar principalmente involucradas son las radiaciones UVB.
Es más frecuente en varones y en pacientes de edad avanzada. En cuanto a localización, principalmente ocurre en zona centrofacial, sobre todo en zona nasal, mejillas y en orejas, es una localización frecuente. Tenemos varias formas clínicas. La forma más común es la nodular, la forma clínica más común, donde se va a ver característicamente, tenemos que observar en la lesión los bordes perlados, nacarados perlados, y además la presencia de telangiectasias, que son esos vasitos, esos capilares dilatados, ¿no? Además hay zonas de ulceración y costra. Tenemos también el carcinoma celular superficial, que más tiene un aspecto inflamatorio, es una placa en realidad, escamativa, algo eritematosa y a veces semejan placas de psoriasis. No tiene muchas veces el borde perlado típico, borde perlado, entonces acuérdense, vaso celular, borde perlado. ¿Sí? Tenemos también la variedad esclerosante, que es también llamada morfeiforme o esclerodermiforme, una placa esclerótica cuyos bordes no están bien definidos. Es más infiltrativa y es uno de los que tienen peor pronóstico. Infiltra tejido vecino y no hay unos bordes claramente definidos, ¿no? Incluso hay zonas de atrofia. Existe también un síndrome de nevos vasocelulares, también llamado síndrome de Gorlin, en la cual hay aparición desde muy pequeño, de temprana edad, de múltiples vasocelulares, ¿no? Además de otras tumoraciones no necesariamente malignas como quistes, lipomas, fibromas. Además existen secreciones palmoplantares puntiformes, ¿no? Como vemos acá en la figura. El carcinoma vasocelular, una característica que tiene, si bien es el más frecuente, es el menos invasivo. Es muy raro que dé metástasis. El tratamiento de elección es la cirugía, dando unos márgenes de 0.5 y en las formas con peor pronóstico hasta 1 centímetro. ¿Cuáles son las formas con peor pronóstico? El esclerodermiforme o morfeiforme, el infiltrante y el vaso escamoso. La cirugía ideal es la cirugía de Mohs, ¿no? La cual se va sacando de a poco la lesión y en ese momento se hace biopsia por congelación para ver qué tanto se va avanzando. Es una cirugía larga que no se realiza acá en el Perú, por cierto. El carcinoma epidermoide, también frecuente en pieles claras en sitio expuesto, más frecuente en varones, es menos frecuente que el vaso celular y se presenta a mayor edad que este. Se puede originar de lesiones preexistentes, como hemos visto, queratosis actínica, enfermedad de Bowen, enfermedad de Queyrat, leucoplasia, papuloso bobonoide, etc. Tiene un aspecto papular o nodular, no hay una forma característica, es eritematoso, de base indurada, pero es muy frecuente la ulceración. La ulceración, el sangrado fácil y la característica que es escamoso, ¿no? Entonces hay algo más. Los epidermoides pueden aparecer sobre cualquier úlcera crónica, como en quemados, en cicatrices antiguas, en úlceras crónicas, lo cual se denomina úlcera de Marjorie. Úlcera de Marjorie son aquellas úlceras que son consideradas carcinoma epidermoides, úlceras crónicas sobre las cuales se asienta una epidermoide, úlcera de Marjorie. Tiene también bajo riesgo de metástasis, pero es mayor que el vaso celular, ¿no? Va hasta el 3%. Cuando el compromiso es de mucosas o es sobre cicatrices o trayectos fistulosos, el comportamiento es más agresivo. Y en mucosas sí, porque hay mayor vascularización y la absorción y la diseminación de las células malignas es mucho más rápido. El tratamiento de elección es el quirúrgico. En cuanto a los tumores derivados de melanocitos, tenemos el melanoma maligno. Eso también le van a preguntar probablemente. El melanoma maligno tiene una capacidad de recurrencia y metástasis, ¿no? Es el peor tumor, el tumor cutáneo más, es uno de los más temidos. De los más temidos es el más frecuente. Hay un aumento progresivo de su frecuencia, probablemente porque se detecta mucho más tempranamente, porque hay mayores campañas y el paciente está más informado. Es más frecuente en pieles claras también. Puede surgir de novo o de una lesión preexistente. O sea, un nevus melanocítico puede degenerar a un melanoma, pero también puede originarse de nuevo.
El más frecuente a nivel mundial es el de extensión superficial, que representa el 70% de melanomas malignos cutáneos primarios, pero ojo, en el Perú no es el más frecuente, ya vamos a ver cuál es el más frecuente. Una localización frecuente es en miembros inferiores, en mujeres, y en tronco posterior en hombres. Una placa ligeramente elevada y una pigmentación irregular, asimetría, ¿no? Asimetría no solo en la forma, sino también en la estructura, heterogenicidad de los colores, también zonas blanco-azuladas, y la pigmentación irregular. Tenemos también la otra presentación, que es el léntigo maligno melanoma, que representa el 5% en personas de edad avanzada, el más frecuente en mujeres, y además es de evolución crónica. El melanoma puede tener dos fases, una fase horizontal, de crecimiento horizontal, y una fase de crecimiento vertical. El léntigo maligno melanoma tiene una fase de crecimiento horizontal prolongada, o sea, es de evolución crónica. A veces empieza solo como una mácula, una mancha así de diferentes colores, heterogénea, que luego va haciéndose más infiltrada, ¿no? Una placa. Y en algunas ocasiones puede surgir nódulos sobre la superficie cuando ya sobrepasa la membrana basal, pero es de evolución más crónica que nuestra. El melanoma maligno nodular, aparentemente no hay una fase de crecimiento radial horizontal, sino de inicio hay una fase de crecimiento vertical, por lo cual es también de peor pronóstico porque tiende a profundizar, ¿no? Ya vamos a ver que el grosor de la invasión es el principal factor pronóstico, ¿no?, de melanoma maligno. Es intensamente pigmentado, pero también hay algunos melanóticos como en la figura. Y el melanoma lateral lentiginoso representa el 10% de total melanomas a nivel mundial, pero en el Perú es el más frecuente. Entonces, pacientes con lunares, manchas en plantas, palmas, en dedos, zonas distales, entonces hay que tener cuidado, hay que observarlos, y algunos recomiendan la extirpación profiláctica, por así decirlo. Ya. Es más frecuente en la raza negra, también puede afectar la uña, como vemos acá, dando una melanoniquia. Es una zona de trauma, por lo cual el trauma constante predispone que una lesión como un lunar que inicialmente es benigno pueda progresar un melanoma maligno. Es el más frecuente en el Perú, el melanoma lateral lentiginoso. Entonces existe un ensamillaje también, el último es en el 2010. Ya saben que T es para el tamaño del tumor, M se refiere a la afectación de ganglios linfáticos regionales, y M cuando hay metástasis a distancia. El T1 es del TIS, esto hay un melanoma in situ. El T1 cuando hay una invasión menor o igual a un milímetro en espesor. Se le subdivide en A y B dependiendo si hay ulceración o no, y el número de mitosis por milímetro cuadrado. El N también hay grave afectación, y si hay micrometástasis o macrometástasis es A o B. Y el M para ver la metástasis a distancia. Es importante ver, dentro de los exámenes que pedimos para evaluar a un paciente, también pedimos el cirugenasa láctica, que nos orienta para tumores, pero también para destrucción celular, de piel, de queratinocitos, disfunción hepática, etc. Pero en este caso, la DHL se eleva cuando, como vemos acá, cuando hay una metástasis avanzada. O sea, cuando ya encontramos un paciente con melanoma, la cirugenasa láctica elevada es porque ya el melanoma ha invadido estructuras lejanas. Estos son los niveles de CLAR famosos, antes utilizados. Ahora vamos a ver que poco se usa. Tenemos 5 niveles: el 1 confinado a la epidermis in situ, el 2 cuando ya afecta a dermis papilar. La dermis se divide en dermis papilar y dermis reticular, o dermis superficial y dermis profundo. Cuando ingresa a la dermis papilar es un CLAR 2, cuando se va hacia la unión, llega a tocar la dermis reticular, es un CLAR 3,
Cuando ocupa toda la dermis reticular supracuática y cuando va hacia el tejido celular subcutáneo ya es un PLAR 5. Las recomendaciones, ¿cuáles son? ¿Dónde hay que tratar? El melanoma maligno. ¿Qué margen se le debe dar? Depende mucho del grosor de infiltración maligna. Cuando el grosor, el espesor es menor o igual a 1 milímetro, se puede dar hasta 1 centímetro. Cuando es in situ, incluso 0,5. Lo que mayormente se usa es 1 centímetro de margen, y cuando es más allá de 2, el margen siempre será 2. No hay mucha diferencia si le damos un margen mayor alrededor de la lesión. Cuando el tratamiento no es quirúrgico, tenemos algunas opciones como el imiquimod, la radiación, la criocirugía. En unos casos la observación, cuando ya no hay nada que hacer. Existen también los tumores malignos de origen mesodérmico, el angiosarcoma y el linfangiosarcoma. Dudo mucho que me pregunten algo de esto, solo lo menciono. Los tumores linfarreticulares, acá hay que resaltar el linfoma cutáneo y leucemia cutis. En cuanto al linfoma cutáneo, que es el cual acerca le pueden preguntar algo, deben aprenderse dos: la micosis fungoide y el síndrome de César. La micosis fungoide es el linfoma cutáneo más frecuente. Es un linfoma cutáneo de células T. Un linfoma no Hodgkin cutáneo de células T, no Hodgkin. Clásicamente tiene 3 etapas clínicas: una de mancha o parches, luego una de placa y luego una etapa tumoral. Entonces tenemos primero una fase inicial donde solo hay manchas que pueden ser hiperpigmentadas o también hipopigmentadas con menor frecuencia, pero eso también es un linfoma cutáneo. Pueden ser las máculas, a veces son ligeramente escamosas, pueden ser pruriginosas y son no palpables. Luego evolucionan ya a placas, ya se pueden palpar, puede haber descamación, pueden incluso simular lesiones de psoriasis. Pueden aparecer de nuevo también, no necesariamente progresar de máculas, y tienen un color rosado, violeta o incluso parduzco o bruno. Y por último evoluciona la placa tumoral, a la etapa tumoral. Vemos que sobre una placa ha crecido acá un nódulo, que tiene una forma de domo, es lo característico, y puede tener un color violáceo o rojo. Con histología también varía dependiendo del estadio. El infiltrado va a ser mucho más profundo mientras más notorio es, más nodular se hace el infiltrado. En la histopatología es más profundo. Los linfocitos también se van a ver más atípicos, y en la etapa tumoral. El abordaje del paciente que está con cuál sospecha de linfoma cutáneo, cuál ya se tiene un diagnóstico confirmado, siempre hay que hacer un scan. Hay que ver si solo compromete piel. Cuando solo compromete piel lo llamamos micosis fungoide. Cuando solo compromete piel se llama micosis fungoide. Se hace estudio de bioquímica, radiografía de tórax, se le puede hacer gamografía, tomografías, PET scan, y ver si hay adenopatías, para también poder biopsiar esas y si hay afectación pulmonar, en lo cual el pronóstico empeoraría. El tratamiento, cuando son lesiones iniciales de mancha y placa, incluso con fototerapia como PUVA, preparados tópicos como mostaza nitrogenada, puede ir bien. Y cuando ya es una fase tumoral, ya aún más al tratamiento tipo radioterapia, quimioterapia, paliativos. El pronóstico, la sobrevida también depende de la afectación corporal. Si es menor al 10% de afectación corporal, la sobrevida a los 5 años es del 90%. Mayor al 10%, 70-85%. Si es fase tumoral, la sobrevida disminuye. Si hay afectación anular también, y si hay metástasis también. El síndrome de Sézary, llamamos síndrome de Sézary cuando las células, los linfocitos anormales pasan en la circulación. Cuando son detectados en mayor o igual a 5% esas células anormales, entonces ya hablamos ya de síndrome de Sézary, ya deja de ser una micosis fungoide. Y normalmente clínicamente lo que se evidencia es una eritrodermia, o sea, un eritema que
que abarca más del 90% de la superficie corporal, ¿no? Y es resistente al tratamiento, el pronóstico es peor. Bien, entonces lo que hemos repasado, en lo que hay que tomar mayor atención es al vaso celular, al melanoma maligno y al linfoma cutáneo, ¿no? Vamos a ver algunas preguntas al respecto. Entonces, ¿cuál es la característica más importante de la lesión para el pronóstico de un paciente con melanoma maligno? Eso vino en el ENAN del 2004. Y hemos visto de que el grosor, ¿no? El grosor es el principal, el más importante. El diámetro no, los bordes tampoco, color, la vascularidad tampoco, el grosor. Entonces acá vemos, ahora lo que se maneja es el espesor de brezo. Ya no se maneja en los niveles de Klein, sino en milímetros se ve la profundidad. ¿Ya? Cuando la profundidad, el espesor es menor a 1.5 milímetros, la tasa de supervivencia a los 5 años es del 93%. Eso depende de otras cosas también, ¿no? Luego va bajando conforme el espesor aumenta, ¿no? También importa si es que hay presencia de la centinela, entre otras cosas. En el carcinoma vascular todo es cierto, excepto eso vino en el resultado médico. ¿Es el tumor maligno más frecuente de la piel? Cierto. ¿Puede dar metástasis por continuidad local? Sí. No es lo más frecuente, pero sí. El tratamiento quirúrgico es el más aconsejable, ¿verdad? La forma clínica esclerodermiforme tiene mejor pronóstico, creo que lo hablamos. ¿Y la pápula perlada es característica del tumor? Sí, la pápula perlada, los bordes perlados es la característica de esta lesión. La D. Entonces vemos que el vaso celular y el poder pronóstico son la forma esclerodermiforme, el vaso escamoso y el infiltrante. Correlaciones: hemangiomas, queratosis solar, lipoma, queratosis seborreica, papiloma. El hemangioma es común en la infancia, ¿no? Aparece en las primeras semanas de vida. Si está presente al nacimiento, hablamos de una malformación vascular. Los hemangiomas congénitos, los que aparecen a la primera hora de vida, las que ya nacen con el niño, son poco frecuentes. Lo más común es que el hemangioma aparezca en la primera, segunda semana de vida. Recién aparece ahí la lesión vascular. La queratosis solar, entonces dijimos que puede evolucionar un carcinoma, queratosis solar o queratosis actínica, puede evolucionar un carcinoma epidermoide, y por eso es que se relaciona con la 4 que dice, en un 20% se tornan invasivos, ¿no? La C, lipoma, es un nódulo sintomático, ¿sí? Es una tumoración donde hay proliferación de tejido solar subcutáneo, pero es benigna. La D, queratosis seborreica, es una lesión pigmentada verrucosa, ¿no? De superficie obtusa. Y la E, los papilomas o fibromas blandos, acá más quiere decir esa pregunta, fibromas blandos o acrocordones, que están ubicados preferentemente en cuello y axila. Correlaciones. A ver, el carcinoma vasocelular es el tumor cutáneo más frecuente y menos agresivo, ¿sí? El melanoma maligno es el tumor cutáneo menos frecuente y más agresivo. Acá vemos el carcinoma epidermoide, es un tumor relacionado a queratosis solar, ¿sí? La queratosis solar puede preceder un carcinoma epidermoide, ya lo mencionamos. Tumor que debe, la micosis fungoide es un tumor de progresión lenta y sostenida, sí, porque tiene etapas. Cuando hablamos de micosis fungoide hablamos sobre linfoma cutáneo, ¿no? Cutáneo, de células T, no Hodgkin. Entonces es de progresión lenta y sostenida, tiene las etapas, máculas, parches, luego sigue placas y luego sigue nódulo, ¿no? Y el sarcoma de Kaposi es un tumor que debe diferenciarse de la verruga peruana. Hablando un poquito del sarcoma de Kaposi, es una neoplasia dependiente de células endoteliales linfáticas, ¿no? O también vasculares, pero principalmente linfáticas, es lo que mayormente se acepta. Es una proliferación entonces neoplásica dependiente de células endoteliales. Hasta ahí estamos claros. Afecta preferentemente a hombres homosexuales, sí, más frecuente en pacientes, y también tiene una incidencia alta en pacientes VIH positivo. En la patogénesis involucraba el virus herpes 8, ¿no? El
80-90% de los casos se ha detectado este virus. Entonces, con respecto a la pregunta anterior, si por ejemplo es una lesión fartonelosis, ¿no? Un nódulo, y vemos que el sarcoma Kaposi presenta también etapas, como no necesariamente etapas, presenta varias formas clínicas, a veces se suceden una tras otra, como una micosis fungoide, ¿no? Pueden haber lesiones maculares, que pueden comprometer simplemente zonas aisladas o casi todo un miembro, luego si las formas tipo placa, ¿no? Una característica esencial en el sarcoma Kaposi siempre hay que buscar lesiones en mucosa, a veces sola afectación de mucosa, sobre todo en paladar. Paladar, hay que buscar siempre paladar. Luego puede desarrollar una forma tumoral que puede ser similar a la de la bartonelosis, ¿no? Entonces sí hay que diferenciar. Entonces, ¿qué zonas tenemos que ver para buscar lesiones de un Kaposi? Mucosa oral, sobre todo paladar, y también las zonas plantares, ¿no? Es una localización frecuente. En miembros inferiores también, piernas. Vamos a ver que existen 4 variantes de sarcoma, 4 variantes. Tenemos la forma clásica, que aparece en pacientes mayores en la sexta década, sobre todo en los descendientes mediterráneos y judíos, y la localización es en piernas, ¿no? Infrecuentemente puede aparecer lesiones a nivel extracutáneo. No es frecuente que solo afecten la parte cutánea, y la sobrevida del paciente puede vivir décadas, muchos años. Existe la otra variedad, que es el endémico o africano. El endémico o africano, en las personas más jóvenes aparece también en extremidades y hay compromiso ganglionar con frecuencia, ¿no? La sobrevida es menor, de meses o años. El otro que tenemos, el epidémico asociado a VIH. La edad de presentación es variable. El grupo de riesgo, entonces, hombres infectados con VIH, ¿no? Sobre todo homosexuales. Localización, entonces acá ya cambia la localización, cefálica, oral y visceral. Hay compromiso visceral. Es frecuente que se afecten otros órganos como pulmones, sistema gastrointestinal, ganglionar, médula, ¿no? La sobrevida es menor, aunque la sobrevida ha aumentado ahora con la terapia targa, ¿no? Tratamiento antirretroviral de gran actividad mejora el Kaposi, ¿no? Entonces la sobrevida se aumenta. En un paciente que no recibe tratamiento, la sobrevida es corta. Si el paciente no responde a targa, entonces se puede agregar quimioterapia. Y existe la otra variante, que es el sarcoma Kaposi iatrogénico, en los que son receptores de trasplante, ¿no? Los receptores de trasplante, por la inmunosupresión, pueden desarrollar un Kaposi. El tratamiento puede ser local, sistémico, experimental. Local, incluso la crioterapia, láser, la terapia ha dado buenos efectos. En cuanto a tratamiento sistémico, se puede usar la quimioterapia, la doxorubicina es uno de los que más se usa, y han habido otras terapias que se están probando. Con la siguiente pregunta, ¿cuál de las siguientes lesiones melanocíticas benignas muestra un mayor riesgo de degenerar en melanoma maligno? Neus azul celular, neumomelanocítico de palmas o plantas, neumomelanocítico congénito gigante, neumomelanocítico muy hiperpigmentado o neus de Spin. Neus azul celular, respuesta a la C, melanocítico congénito gigante. Este es un neumomelanocítico congénito gigante. Se llaman así los que miden más de 20 centímetros. Más de 20 centímetros hablamos de neumomelanocítico gigante. Acá tenemos una presentación en traje de baño por la forma y distribución. Y vemos que se acompaña además de una lesión tumoral en su superficie, ¿no? Dependiendo del tamaño, la progresión hacia un melanoma puede ir hasta 15-20%. Es bastante alto, ¿no? Y hay pacientes, incluso hay niños que nacen ya con melanomas metastásicos, porque intraútero han desarrollado esta metástasis, esa transformación maligna. Este es un neus azul, tiene esa coloración debido a que las células dérmicas, las células névicas, están a nivel más profundo en la dermis. Por eso es que por un efecto llamado efecto Tyndall adquieren este color azulado. Y eso es un neus de Spitz, que es en realidad es una tumoración benigna, frecuente en la infancia, que tiene este color característico rosado, rojo claro, ¿no?
El nuevo melanocítico de palmas o plantas, si bien está descrito el riesgo, no supera el riesgo del nuevo melanocítico congénito, pero gigante. La enfermedad de Bowen hemos visto ya que Bowen, que IRAD, las leucoplasias, queratosis actínicas, quelitis actínicas, son enfermedades premalignas, y la enfermedad de Bowen y IRAD ya se consideran carcinomas epidermoides in situ. Entonces acá la respuesta sería la B. ¿Cuál de los siguientes procesos linfoproliferativos corresponde al linfoma de linfocitos T? Ya hemos visto que es la micosis fungoide. ¿Cuál sería el tratamiento quirúrgico de elección para una lesión cutánea en región deltoidea con anatomía patológica de melanoma maligno CLAR4 y Breslow 1.92? CLAR4, que ya cogió toda la dermis hasta la dermis reticular, un Breslow de 1.92, ¿no? Ya tiene una profundidad más o menos importante. En realidad es una infiltración ya importante. Es una pregunta del MIR, es una pregunta compleja. No les van a poner una pregunta así para el ENAM, ni siquiera para el resultado médico. Pero vamos a responder. Ampliación de márgenes de 1 centímetro a 2 centímetros. Detección de ganglio centinela. La respuesta es la C. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la recomendación para manejo quirúrgico? No, vemos, resumiendo esto, luego lo pueden revisar, es que acá vimos que cuando el melanoma in situ, el margen va hasta 1 centímetro. Cuando es entre 1 y menor de 2, entonces el margen puede ir de 1 a 2 centímetros, ¿no? Más de 2, el margen se le da de 2 centímetros. Entonces pacientes que ya tienen 1.92, entonces bien puede escogerse, mayor seguridad, un margen de 2 centímetros. Ahora, ¿cuándo debe hacerse el ganglio centinela? Ustedes acuérdense cuando la profundidad del espesor sea mayor de 1 milímetro. No está recomendado para pacientes con melanoma in situ y aquellos que tengan un T1A. O sea, cuando el espesor sea menor de 1 milímetro, menor o igual de 1 milímetro, no es recomendado la biopsia de ganglio centinela. En ese caso, el paciente tiene una infiltración de 1.92, un grosor de 1.92, un espesor de 1.92 por Breslow. Entonces, vamos a ampliar los márgenes a 2 centímetros y vamos a hacer detección de ganglio centinela, ¿no? Para biopsia. ¿Cuál de las siguientes entidades representa ya o puede evolucionar hacia un carcinoma epidermoide cutáneo? Queratosis seborreica no, es una lesión benigna, quelitis actínica, quelitis granulomatosa, neobudisplásico, lentigo maligno. De los que puede evolucionar un epidermoide cutáneo, el neobudisplásico y el lentigo maligno evolucionarían hacia un melanoma maligno. La quelitis granulomatosa no, la queratosis seborreica tampoco, la quelitis actínica sí. Más frecuente en el labio inferior y se debe a una exposición prolongada, no tanto prolongada, puede ser prolongada, exposición intermitente, pero es por daño solar, ¿no? Por daño solar crónico. Y esto inicialmente es una displasia que luego evoluciona hacia un carcinoma epidermoide in situ y luego un carcinoma epidermoide metastásico. Otra pregunta del MIR, paciente de 35 años intervenido en melanoma de extensión superficial en la pierna con un margen peritumoral de 2 centímetros. El estudio histológico reveló un espesor, un Breslow de 1.2 milímetros. ¿Cuál es la actitud a seguir? Ya hemos visto más de 1 milímetro, entonces lo que hacemos es biopsiar ganglio centinela. Eso es lo que deben recordar. No, intervención para ampliar márgenes no, porque ya se hizo un margen de 2 centímetros, más allá de 2 centímetros no hay diferencia significativa con un margen mayor. Vaciamiento ganglionar rutinario no, hay que detectar el ganglio centinela, radioterapia tampoco, ¿no? Pues ya estaríamos hablando solo de un tratamiento paliativo, inmunoterapia tampoco. Después se la ve. Repitiendo lo mismo, entonces, por la medida más de 1 milímetro, entonces ya podemos realizar un margen de 2 centímetros y ganglio centinela cuando el espesor, el Breslow es mayor de 1 milímetro. Otra pregunta del MIR, paciente de 75 años consulta por una mácula pigmentada heterocroma, quiere decir de varios colores, de
contorno irregular de unos 2 por 3 centímetros de diámetro localizado en mejilla derecha que ha experimentado un crecimiento muy lento en los últimos años. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Melanoma lentiginoso acral, no. Acral no, porque eso es en mejilla. Lentigo maligno, que esa debe ser. Carcinoma solar pigmentado, no es la característica eso, ¿no? Si nos hablaran de una lesión nodular, con una placa, con bordes perlados, telangiectasias en la superficie, ¿no? En algunas zonas de ulceración postrosa, podríamos sospechar un vaso celular, pero esa tiene otras características. Es básicamente una mancha, una mácula heterogénea, colores heterogéneos, de crecimiento lento en mejilla. Entonces, acá vemos el lentigo maligno, ¿no? El lentigo maligno es de evolución crónica, es así como se ve, como una mancha de diferentes tonalidades, irregulares, asimétricas. Empieza como un lentigo, luego evoluciona a un lentigo maligno, un melanoma lentigo maligno. Primero tiene una fase radial horizontal de larga data y luego puede profundizar con una fase vertical. El nevus de Ota es un nevus congénito, acuérdense de Ota, carota, aparece en la cara. Y el nevus de Ito, si le preguntan por nevus de Ito, el hombrito, aparece a nivel de hombro, ¿no? Zona de espalda, tronco, principalmente hombro. Ota, carota, y nevus de Ito, hombrito. Y el tema fijo pigmentado, que es un tipo de reacción medicamentosa, ¿no? La radioterapia es un componente del tratamiento curativo de los siguientes tumores, excepto en cáncer de mama, linfoma de Hodgkin, cáncer de próstata, melanoma, cáncer de cervix. Bueno, nosotros sabemos que el melanoma no se cura con radioterapia, es tratamiento paliativo nada más. En algunas de las otras opciones podría ser curativo, pero en el melanoma no. Otra pregunta del MIR. ¿Cuál de las siguientes lesiones pigmentarias constituye con mayor frecuencia un precursor potencial de melanoma cutáneo? Nevus congénito puede ser, pero dice con mayor frecuencia. Nevus azul, también hay nevus azul maligno, pero no es muy frecuente. Nevus de células fusiformes epiteloides podrían también evolucionar a un melanoma maligno. Un alonevus, también un nevus displásico. Si nos dijera nevus congénito maligno, tendría dudas, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? Pero acá no, perdón, un nevus congénito gigante. Pero acá solo nos mencionan nevus congénito. El nevus displásico, cuando te hablan de nevus displásico, nevus de Clark, que es el otro nombre que lleva, ya hay células que están alteradas, células anormales. Entonces es mucho más frecuente, es mucho más posible que esas células puedan volverse más malignas, ¿no? Que evolucionen al melanoma. La respuesta es la E. Otra pregunta del MIR. ¿Cuál es el principal factor condicionante del pronóstico de un melanoma maligno sin metástasis en tránsito, ganglionares ni hematógenos? ¿Cuál es el principal factor condicionante? Esto sí le pueden preguntar. Entonces es el Breslow, ¿no? El espesor, la profundidad, el grosor, así se lo pueden preguntar en milímetros, ¿ya? Ese es el Breslow, no el Clark. El Clark solo se usa cuando el espesor, tenemos un melanoma de espesor menor de 1 milímetro y cuando no se puede medir el índice de mitosis. Solo en esa condición se reporta Clark, no tiene validez el Clark, después no. Entonces la respuesta acá sería el espesor de la lesión medido en milímetros, que es el Breslow. Volvemos a repetir, Breslow, espesor de Breslow. Ese es el principal factor pronóstico. Pregunta del MIR. Enfermo de 50 años que refiere que hace unos 5 años le aparecen en distintas zonas de la superficie cutánea placas eritematosas, algunas con ligera descamación y picor. Posteriormente le aparecen de forma sucesiva placas infiltradas, eritematosas y en los últimos meses lesiones tumorales de gran tamaño, algunas ulceradas. ¿Cuál de los diagnósticos a continuación se enumeran es el más correcto? Entonces vemos una progresión de lesiones que se van infiltrando, que tienen larga data en un paciente mayor. Entonces estaría pensando en una micosis fungoide, en linfoma cutáneo de células T. Es la misma pregunta, está repetido.
Otra pregunta: un hombre de 60 años que presenta unas placas eritematosas en el tronco es diagnosticado de micosis fungoide. Con dicho diagnóstico entenderemos que el paciente se halla afecto de un linfoma no Hodgkin de fenotipo de células T. Ya lo sabíamos. Paciente 22 años acude a urgencias en shock anafiláctico, posiblemente después de tomar jarabe para la tos. Ha hecho una reacción severa por medicamentos, no presenta antecedentes personales de interés. Y a la exploración se aprecian lesiones maculosas marronáceas no descamativas y generalizadas de 1 a 2 centímetros de diámetro, que en zonas de roce están elevadas, más eritematosas y pruriginosas. Al ser interrogado, indica que han ido apareciendo y progresando en los 10 últimos años. ¿Qué enfermedad presenta este paciente? Entonces, acá hay algunos datos claves que nos van a servir para llegar al diagnóstico. Es una pregunta del MIR, pero hay algunos datos que se pueden rescatar para los exámenes nacionales. Primero, el antecedente de haber hecho una reacción, en este caso una reacción medicamentosa. Lo otro es que presenta unas lesiones maculosas, marrones, y en zonas de roce hay lesiones más eritematosas y pruriginosas. Eso se puede traducir como lesiones abonosas o urticariformes. Entonces acá estamos hablando de una mastocitosis. La mastocitosis puede ser una mastocitosis cutánea, que es lo más frecuente. También existe mastocitosis sistémica y la llamada mastocitosis maligna, que es una leucemia mastocítica. Dentro de la mastocitosis cutánea, la forma más frecuente es la urticaria pigmentosa, como la que les presento acá en imagen. Existe también mastocitosis solitarias y mastocitosis difusa. Entonces acá va a haber una proliferación de mastocitos, en los cuales va a haber degranulación y liberación de histamina. Es por eso que el paciente presentó un shock anafiláctico a un medicamento. Hay factores favorecedores de esta degradación. Tenemos estímulos físicos, fármacos, como en el caso del paciente, y otros más, ¿no? Otro dato importante es el hecho que mencionaba que en zonas de roce había lesiones más elevadas y pruriginosas. Eso se conoce como signo de Darrier, ¿no? Al roce de las lesiones se vuelven más rojas y abonosas, ¿no? Vamos a ver más adelante una figura. En esta de acá se encuentra usted un paciente que le envían con la sospecha de padecer por la historia clínica de la exploración física, especialmente en lesiones cutáneas, una mastocitosis sistémica. Acá ya nos dan el diagnóstico. Nos mencionan qué prueba debe realizarse para confirmar el diagnóstico. Búsqueda de signo de Darrier, que es la producción de abones y eritema tras la manipulación digital de una lesión cutánea. Una gastroscopía diagnóstica de ulcus gastroduodenal. Repetición seriada de los niveles de histamina sanguínea, biopsia de médula ósea y biopsia de lesión cutánea. Cuando hablamos de una mastocitosis sistémica, las lesiones cutáneas son poco frecuentes. Vamos a ver más afectación extracutánea, principalmente médula ósea, ¿no? Entonces acá tiene mayor validez la biopsia de médula ósea. Ahora, si hablamos de una mastocitosis cutánea, el signo de Darrier, que es este de acá, que vemos la aparición de abones y enrojecimiento cuando tenemos una lesión, al rascar, al roce de una lesión, se presenta en el 90% de los casos. Entonces, si nos preguntaran el signo más frecuente, ¿qué nos daría el diagnóstico de una mastocitosis cutánea?, mencionaríamos el signo de Darrier. Pero la pregunta nos hace referencia a una mastocitosis sistémica. Entonces acá tiene mayor validez la biopsia de médula ósea. Bien, esas son todas las preguntas. Cualquier consulta pueden hacerla a mi correo personal. Muchas gracias.